Habiendo ya pasado el hito de inscripción de las candidaturas, ya tenemos claro quiénes van a ser los que van a competir para el Congreso, si bien todavía hay unas pocas horas para que haya algún cambio o se bajen algunos candidatos. Vamos a estar conversando de esto y sobre todo de este año en la agenda legislativa, los proyectos importantes del gobierno que pudieran eventualmente ser aprobados. Estamos junto al diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días, Bárbara. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, y mirando atentamente, bueno, por un lado los candidatos que ya son y que están inscritos, vamos a hablar de eso en algunos minutos y de la agenda legislativa. Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto que cambia el sistema de financiamiento de la educación superior, sale o saldría más bien el CAE, entra el FES. ¿Qué le parece ese proyecto y que haya avanzado en forma íntegra tal cual? Y me parece en primer lugar malo, sin más apellido, ¿ya? Y si empezamos a entrar un poco en el detalle de por qué es malo, es porque responde nuevamente a proyectos en materia educativa y legislativa que el Frente Amplio y el Partido Comunista han venido impulsando sistemáticamente. O sea, si nos vamos hasta hace 10, 11 años atrás, al 2014, la llamada ley de inclusión, la tómbola y distintas otras medidas que siempre dicen que son en pos de los estudiantes, han demostrado en la práctica que terminan perjudicando a los estudiantes. O sea, cuando ellos dicen y celebran la gratuidad como un tremendo avance, pero a la vez se oponen a la sala común universal, te dicen que no, que les faltan recursos, no sé qué, y uno dice, bueno, a dónde están poniendo los tiros, a dónde están poniendo las urgencias dentro del ámbito de la educación del país, que es un ámbito mucho más grande, y están dejando rezagada a la educación inicial, a las primeras etapas que según diversos estudios longitudinales, que son estudios que se van haciendo durante el tiempo, no solo que se toma una cohorte y se corta un espacio del tiempo, o sea, una generación y dicen ya, a los que tienen 25 años aquí los vamos a medir, sino que los van acompañando durante el tiempo. Esos estudios señalan que lo importante y lo más clave para el desarrollo de las personas, para disminuir desigualdades de cuna, por así decirlo, son las etapas de la primera infancia. Y sistemáticamente el Frente Amplio y el Partido Comunista han ido poniendo todos sus esfuerzos en la educación superior, lo que determina en la práctica desfinanciando o dejando sin acceso a más recursos, que la práctica es similar, a todas las etapas iniciales. Y acá con el FES están tratando de hacer una especie de reforma ideológica mezclada con una reforma tributaria encubierta, porque este FES se le da tratamiento de impuestos, se mira como impuesto, se respira como impuesto, pero después te dicen, no, no es un impuesto. Y en la práctica termina siendo un impuesto al trabajo, donde, según algunos cálculos, alrededor de un 25 a un 30 y algo por ciento de los estudiantes que tendrían que estar en esto van a terminar pagando más de lo que les valía la carrera y más de la carrera con intereses. O sea, 1,5, 2, incluso casos que pagarían hasta 3 veces lo que les costó estudiar. Por lo tanto, acá evidentemente es un proyecto que además viene mal diseñado, y estas son críticas transversales de distintos lados. Dice, asumen que las morosidades van a ser cosas que no son plausibles, asumen que cierta cantidad de gente se va a cambiar, lo que no es seguro, y ciertos supuestos donde van basando sus números y sus proyecciones financieras en el FES que son absolutamente irrealizables. Y ya hemos visto cómo la DIPRES con este Ministerio de Hacienda sistemáticamente han fallado en las proyecciones. Y esto ha sido criticado por personal de las universidades, economistas y distinto tipo de personas por ser un proyecto que en la práctica va a ser más deficitario de lo que están señalando, en primer lugar. En segundo lugar, que le termina poniendo un impuesto al trabajo en la práctica, donde una porción importante de los estudiantes va a pagar más de lo que le costó esto. Y en tercer lugar, donde en la Cámara, viendo que tenían la mayoría simplemente para pasar máquina, les dio un poco lo mismo las distintas opiniones, las distintas ideas y simplemente siguieron con su proyecto ideológico inicial. Ahora, este proyecto recibió críticas, como si ustedes, bien transversales, desde economistas, académicos, los mismos rectores, para que hablar de otros parlamentarios, expertos en educación. Entonces cuesta entender que lo quieran pasar tal cual, pese a que hasta el Consejo Fiscal Autónomo les ha planteado sus reparos. Pero puede ser que en realidad ellos lo que quisieron es pasar rápido por la Cámara y tener las verdaderas negociaciones y ceder cosas en el Senado, en vez de hacerlo dos veces. Es que si esa es la voluntad de ellos, ellos tendrían que transparentar que
todo este aura de democracia y de debate y diálogo que ellos señalan que es muy importante, en realidad les importa poco. A ellos les importa es simplemente tener la mayoría. Si tengo la mayoría, no tengo para qué conversar, te paso por arriba. Si no tengo la mayoría, ahí sí me siento a conversar. Eso es lo que estarían diciendo, porque si es que ellos quieren guardarse todas las conversaciones para una de las dos cámaras, claramente ellos lo que te están diciendo es decir, mira, acá en esta cámara tienen la mayoría, por lo tanto no les interesa conversar. Donde no tienen la mayoría, ellos van a conversar. Yo creo que esa es una respuesta que tienen que dar ellos. ¿Son realmente democráticos y dialogantes en el amplio sentido de la palabra? ¿O solamente cuando no tienen las mayorías tienen que recurrir a eso? Sí, el punto es que estratégicamente ellos saben que están obligados a ceder en algún momento, quizás es mejor ceder una sola vez. Bueno, igual después tiene que haber una comisión mixta y tener esa discusión con los diputados. Tampoco es que se lo van a poder saltar para siempre. Es que no lo digo solo por los diputados, Bárbara, yo lo digo porque dentro del debate que se dio en la Cámara, hubo muchos planteamientos, como dijo usted, de académicos, de rectores, de economistas, del Consejo Fiscal Autónomo, y una serie de personas que dijeron cosas que no responden a una mayoría política, ¿ya? O sea, cuando señalan, por ejemplo, que la tómbola o el eliminar la selección en los colegios de excelencia te va a repercutir en la calidad, eso no responde a que tú tengas mayoría o no tengas mayoría en el Congreso, responde a cierta cantidad de datos, responde a un historial, responde a estudios, responde a opiniones, o sea, responde al sentido común. Cuando acá hay personas que han ido planteando que te dicen, ¿sabes qué? Es un mal proyecto porque en ciertos casos, un 25 a un 30% de los casos, las personas van a pagar mucho más de lo que le costó su carrera con intereses, por lo tanto eso es malo, uno. Segundo, esto va a terminar funcionando como un impuesto al trabajo y es un impuesto, o sea, eh, Sí, sí, es que lo complejo eh, es, quizás no es decir que eso es malo, porque quizá alguien puede pensar que es bueno porque la gente que va a tener más recursos tiene que aportar más, así como quieren subir el impuesto a la renta a los que tienen mayores ingresos. Y quizá para ello eso es bueno, que un joven que va a tener alto ingreso ujú. pague 4 veces o 3 veces su carrera. De esto le Es pusieron que un límite, entre 3, 5 o 4 sí, veces es lo que va a tener que sí, pagar. Pero por pero es otro que lado, el problema cuando, perdón, mayor, ¿m? Sí, es que el cuando el, problema ar- mayor quizás no es solo si eso es bueno o malo, sino más bien el hecho de que se considera, y esto lo planteaba también el Consejo Fiscal Autónomo de varios expertos, que si un joven racional ve que con este sistema va a pagar 4 veces su carrera, evidentemente va a buscar otra forma de financiamiento. Y si esos jóvenes de mayor ingreso no aportan al sistema, esto no da y va a ser agua y va a generar es que más gasto fiscal. a eso me refiero cuando digo que los supuestos en los que se basan están mal preparados y son absolutamente, algunas personas decían que era onírico, eran como sueños, así, mira, todo esto nos va a salir bien, todo esto nos va a salir bien, Todos van a aceptar y, pagar varias veces por el bien y, de los y, demás. Ese. y todos se van a comportar según la manera que escribimos en el papel. Entonces, Y todos van hay a otro tener trabajos tema, formales, porque también ese es otro punto que levanta el Consejo Fiscal Autónomo. En la y, informalidad no se va a recaudar nada. y llevamos 30 meses con la informalidad sobre el 8 o cercano al 9%. O sea, es una cuestión bien increíble que es como ser inmune a la realidad. O sea, uno ve los supuestos y dice, ya, y esta persona, fantástico los supuestos, claramente no son de Chile. ¿De qué país vienen? Y uno dice, no, son para Chile, ¿no? Como es que la realidad es distinta. Entonces, además hay otro problema. Cuando el argumento que tienen para combatir el CAE, para eliminar el CAE, dice, están pagando mucho más de la carrera. Ah, perfecto. ¿Y qué vas a hacer? Voy a proponer otro sistema que sea más justo. ¿Y cuál es tu sistema? Donde pesca un cuarto de los estudiantes y lo haces pagar mucho más de la carrera. Entonces, ¿cómo? Si tú me dices que están pagando mucho más de la carrera y tienes que eliminar eso, porque tú consideras que eso es un abuso, lo reemplazas por otra cosa que tiene otro nombre, pero que tiene el mismo componente que ellos llaman abuso. Entonces, o sea, el argumento no lo puedes usar para una cosa y para la otra a tu favor, ni en contra ni a favor. O sea, el argumento es el mismo. Tú estás en contra de que paguen más de lo que costó la carrera por los intereses de los bancos, por distintas cosas que tú, si hay un tema, hay que arreglarlo. Y eso está dado y es real. Y aquí nadie está desconociendo eso. Pero no puedes decir que consideras un abuso que paguen más de la carrera y propones un sistema donde a un porcentaje muy alto los vas a hacer pagar más de la carrera. Es como dices, no, es que mi sistema se tiene que solventar con esto. Bueno, tú estás tratando de ponerle un impuesto a los estudiantes que les va mejor después en su vida laboral, cuando en realidad lo que tú tienes que tratar de hacer es ver cómo ayudas o cómo vas mejorando la empleabilidad de las carreras y cómo vas también adaptando las carreras a lo que requiere el mundo. Porque si hoy día, pongamos un ejemplo ridículo, si hoy día tú tuvieras una carrera donde te enseñan
a construir fax y tú dices, mire, sabes que mis estudiantes tienen poca empleabilidad, claro, porque tu carrera no se está adaptando a las realidades que necesita el mundo. El mundo es mucho más dinámico. Todos se llenan la boca hablando de inteligencia artificial y distintas cosas. Yo soy quizás un poco más aterrizado del mundo real. De repente tenemos que pensar en que hay que potenciar oficios, no ver solamente la educación superior como los 5 años, llegar a tu meta y terminar ahí, ver la educación como un proceso formativo que se va dando durante toda la vida de las personas, donde la capacitación, algunas personas se pueden decantar por áreas técnicas, otras personas se pueden decantar por áreas profesionales. No idealizar esto de que tú logras tener el título universitario y venden una especie de sueño y dice, y ya casi como que tuviste una evolución en tu futuro, sino que hay que verlo con los datos, con todas las cosas importantes. Y aquí creo que es clave volver al tema que planteé al principio. Así como yo digo, hay temas que no son ideológicos y que están estudiados, tú tienes grandes profesionales que han estudiado esto. O sea, el estudio longitudinal de la primera infancia, el ELPI, que es un estudio, si no me equivoco, que dirigen algunos académicos de la Universidad de Chile, va viendo casos, cómo van evolucionando y y van teniendo mejores o peores resultados según las educaciones que tienen dentro de la primera infancia, de 0 a 5 años. El Nobel de Economía del 2010, James Heckman, también habla de la economía del desarrollo humano en estas materias. Entonces, hay suficiente evidencia para señalar que acá hay que ponerle foco, por ejemplo, en la educación inicial, en la sala cuna universal. La Premio Nobel de Economía del 2023, Claudia Goldin, señalaba que hay un castigo laboralmente a las mujeres por el primer hijo. Y eso en buena parte se da por las redes de apoyo. Por lo tanto, tú tienes que plantear la política pública de una manera integral y no con un eslogan de educación pública gratuita y de calidad. Tú tienes que verlo con datos, con hechos y cómo eso te va a impactar en la vida de las personas. Y no pretender que la vida de las personas se te termine adaptando a lo que tú quieres escribir en un papel. Que eso es lo que están Dipu- haciendo en este proyecto. Diputado, el ministro Marcel ha hecho el llamado que no se hagan los locos, que no se corran y que esto se apruebe este año. ¿Usted cree que es posible que eso ocurra? Va a depender de la capacidad que tengan tanto el ministro Cataldo como el ministro Marcel de, digo yo, entrar en razón de que se den cuenta que es una mala política pública, que los mismos que están empujando esta política pública son los mismos que empujaban el fin a los particulares subvencionados, son los mismos que empujaban el fin a las elecciones en los colegios, son los mismos que marchaban y que después pusieron la tómbola y una serie de medidas, y son los mismos que, por decirlo menos, salían a defender a algunos estudiantes o se negaban a aplicar aula segura cuando quemaban a profesores con molotov y una serie de cosas más. Entonces, yo creo que depende de si es que ellos van a querer entrar en razón o no, porque los datos, la evidencia, el sentido común está ahí. Y es cosa de ellos si es que ellos van a ser capaces de recoger el sentido común y plantearlo dentro de este proyecto, o si ellos simplemente quieren seguir adelante y seguir con este proyecto tal como está. Porque ellos perfectamente lo podrían haber separado. Lo podrían haber separado en lo que era la condonación del CAE o el método de condenación que ellos querían plantear y el nuevo sistema de financiamiento, que son dos cosas distintas. Pero ellos quisieron tratar de meter esto todo junto en un paquete y decir, mira, si no me apruebas esto, tú te quedas sin condonación. Entonces, una especie de chantaje legislativo donde mezclan dos cosas distintas para tratar de hacer pasar esto como una especie de caballo de Troya. Ahora, Yo creo que va a depender mucho de ello. el diputado Chalper decía que había sido bien llamativo que, pese a eso, que es esa especie como de chantaje o de extorsión para, si es que lo rechazan, decirle a la gente, miren, ellos no quieren que se condone el CAE. Bueno, en esta oportunidad no cayeron porque la oposición casi todos votaron en contra. No, porque es demasiado malo, Bárbara. Entonces, es muy evidente los problemas que tiene. Así como presentaron el problema en la Cámara, es tan evidente que por más que ellos hayan tratado de plantear esto como que si tú votas en contra, no quieres condonar el CAE, las cosas malas son tantas que no es un proyecto popular, no es un proyecto popular entre los rectores, entre las personas que lo han visto, lo han leído, sacando su sesgo ideológico de esta materia, entienden que no es un buen proyecto, por lo tanto no es popular, y eso hace más fácil también a quienes quieren votarlo en contra poder plantear su posición libremente. Diputado, a propósito de gente que plantea las mismas cosas que antes, cambiemos ahora a la contienda parlamentaria. Varios de los convencionales de la primera convención van a buscar un escaño al Congreso y a la Cámara de Diputados y al Senado. ¿Qué le parece eso? Hipócrita, en primer lugar,
hipócrita y demuestra que todos aquellos que enarbolaban que esta constitución, todos aquellos que derechamente pertenecientes a ese 38% y que dan argumentos pseudo académicos, bueno, yo creo que se les cayó la careta en esto y tienen que empezar a dar explicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué van a ir al Senado todas esas personas si ellos decían que ese proyecto constitucional era tan bueno que incluso terminaba con los parlamentarios que les quedaban 4 años, pero que en el 2030, si no me equivoco, o en el 2020, no, perdón, en el 2026 se les acababa el periodo para renovar esta Cámara a las regiones completamente. Entonces, yo creo que es una muestra más de la inconsecuencia y de la hipocresía de un cierto sector que se identifica muy fuertemente con ese 38% que aprobó esa pésima constitución, y Pero, que pero, muestra que venían muchas cosas malas y de lo que Chile se salvó en buena parte. pero por el contrario, alguien podría decir que no son hipócritas, ni hipócritas ni inconsecuentes, porque los mismos cambios que ellos trataron de promover en la convención ahora podrían tratar de hacerlo desde la Cámara o desde el Senado. Es que O en el si fondo, ellos, seguir luchando por sus ideales desde otro espacio de poder, como es hicieron que, con... es que si ellos quieren eliminar el Senado, después te postulas al Senado, es porque ellos decían que el Senado era una mala institución, era una institución que trancaba, era una institución que no le hacía bien. Entonces, cuando tú dices, no, es que esta es una institución que está mal diseñada, porque ni siquiera eran las personas que ejercían cargo de senador, la institución era lo que estaba mal diseñado y mal hecho en cuanto a arquitectura política, ¿no es cierto?, de distribución de los poderes del Estado. Entonces, cuando tú dices que esa es una mala institución y que tienes que eliminarla porque es algo que está mal diseñado y después tú te postulas para allá, bueno, es una contradicción en sus términos. O sea, ¿cómo quieres ser parte tú de algo que tú has señalado que es pésimo? Es como decir, quizás algo más burdo, o sea, no me gusta tal comida, por lo tanto voy a pedir tal comida. No. Sabes que no me gusta dar entrevistas, no me gusta conversar en EMOL, porque encuentro que es un mal medio, te pueden decir, y No, después nadie están diría dando. eso, nunca No, por jamás. eso digo, yo digo, capaz que ellos sí, pero por lo menos hay un 62% que lo encuentro un excelente medio. Pero que no puede estar diciendo eso y a la vez haciendo lo contrario. O sea, esa es la inconsecuencia, esa es la hipocresía. Cuando ellos plantean todas estas cosas, o sea, cuando dices, por ejemplo, la lista de Jara dice, vamos a perseguir a los delincuentes y la corrupción, y llevan de candidato a Daniel Jadwe, que le piden 18 años de cárcel. Dices, ¿cómo vas a combatir a los delincuentes y a la corrupción si lleva a una persona que le están pidiendo 18 años de cárcel por cohecho, por corrupción, por fraude al fisco reiterado, por una serie de cosas más? No, es que yo me dedicaría a la defensa. Pare, pare, pare. Usted es candidata presidencial. Por lo tanto, el candidato presidencial tiene que tener la potestad, el orden o el liderazgo para poder decir, ¿sabes qué? La lista que yo voy a respaldar no puede llevar personas que sean acusados por corrupción, porque nosotros la vamos a combatir. Por delincuente. ¿Cómo lo va a querer yo al presidente Boric, que él de verdad va a perseguir a los delincuentes? Si recordemos que hace algunos años, entre un 30 y un 31 de diciembre, indultó delincuentes por un decreto, no por una ley, ya que alegaban por los decretos y por las leyes, no, por un decreto presidencial indultó delincuentes. ¿Cómo él que indulta delincuentes va a perseguir delincuentes? ¿Cómo Jara, que lleva en su lista a Jadwe, que es una persona acusada de corrupción, de cohecho, de malversación de fondos públicos, va a perseguir la corrupción, el cohecho y la malversación de fondos públicos? Entonces, ese es el tipo de contradicciones que uno tiene que poner sobre el tapete, por así decirlo. ¿Cómo ve el escenario de las contiendas? Ya tenemos los candidatos, no llegaron a un acuerdo de lista única en la oposición, tampoco llegaron a acuerdo de pacto de omisión en las cuatro circunscripciones binominales, y hay una en especial que dicen se pone en riesgo y que podrían incluso doblarlos en Atacama. ¿Cómo ve esto que ya va a decantar en los próximos días? Bueno, nosotros hicimos todos los esfuerzos posibles desde el Partido Republicano para encontrar las mejores fórmulas, pero acá uno siempre tiene que tener a alguien que esté dispuesto a conversar de buena fe al frente, ¿ya? Ellos dicen lo Porque mismo. cuando es que nosotros hemos planteado sistemáticamente, o sea, nosotros hemos dicho, mira, nos omitimos en Arica, ellos se omiten en Aysén perfectamente. El tema de Atacama en su minuto fue tema, pero también tenía que venir aparejado, por ejemplo, con el tema de Iquique. Y ellos dijeron, no, es que no podemos entregar Iquique. Sabemos que vamos a perder, pero no lo podemos entregar. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo? ¿Tú quieres que solamente un lado entregue y el otro no?
yo creo que ahí hay hartas cosas que las hemos visto y en la interna nosotros también la hemos sabido. Recordemos la primera negociación de la primera convención constitucional, cuando ellos a última hora querían bajar, me acuerdo por ejemplo a Tere Marinovich, que le estábamos inscribiendo nosotros en ese minuto, y salieron después por el diario diciendo que ellos se bajaban, que esto era impresentable y no sé qué. Entonces, cuando ellos van sistemáticamente diciendo una cosa por los medios, pero por dentro te dicen otra cosa, o sea, veamos algo más sencillo. ¿Cuánto se demoraron desde Chile Vamos en ponerse de acuerdo con demócratas? Bueno, un montón. Nosotros, por lo menos, dijimos, sabes que acá lo que está en juego es el futuro de nuestro país, es la opción de ganar la Cámara y el Senado y además ganar la presidencia. Y nos planteamos con Nacional Libertario y con Social Cristiano en igualdad de condiciones. No les tratamos de poner la pata encima, no les tratamos de poner vetos, nosotros dijimos, esto es necesario para el país, negociemos en igualdad de condiciones, un tercio cada uno. Y esa es la realidad que se nos dio a nosotros. Lamentablemente en las binominales no se pudo avanzar más, creo que ahí en algunos puntitos faltó un poco más de voluntad política, pero también hay un gran avance en Aysén y en lo que es la región de Arica. Y Tarapacá es una región que no está sufriendo el riesgo de doblaje porque todos los números que se manejan, y eso lo saben ellos también, dan a republicanos como primera opción. En Atacama también, Sofía Cid es la que tiene la primera opción y eso lo saben ellos también porque sí lo señalan las encuestas, pero tratan de defender algunos otros que es legítimo. Entonces, yo creo que acá, más que apuntar unos u otros, lo que hay que tratar de hacer es que las listas de derecha sean competitivas, compitan de verdad, hagan bien su trabajo para que podamos ganar el Senado y la Cámara. Diputado, ¿qué le parece, para cerrar, ya estamos muy pasados en el tiempo, que desde el PPD haya tanta molestia porque dicen, le están usando una frase que usaron ellos de la campaña en los 80, la fuerza del cambio, y que deberían sacarla desde ya? Me tiene sin cuidado lo que pueda decir el PPD. El PPD es parte de este gobierno y deberían preocuparse de hacer la pega, ¿ya? Más que, yo entiendo que quizás los años 80 para el PPD fue un año mejor porque está bastante venido a menos, pero yo creo que deberían preocuparse de cómo ayudan a este gobierno a hacer la pega, porque la verdad es que los chilenos están sufriendo los portonazos, las encerronas. Hace pocos días José Carlos Mesa tuvo una encerrona, Ya, pero mataron a entre una persona tantas en Curacaví. frases, ¿era necesario usar justo la que usaban ellos? ¿Cómo lo No, ven? no, no, no estamos buscando realmente seguir el camino del PPD. Y eso, para que estén tranquilos, si es que a lo mejor a ellos les pone nerviosos. A nosotros lo que nos quita el sueño no es andar mirando lo que hace el PPD, es ver cómo recuperamos la seguridad, cómo detenemos la inmigración ilegal y cómo volvemos a reimpulsar el crecimiento y el empleo en el país. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, diputado, que tenga un buen día. Muy buenos días y gracias por la invitación, Bárbara. Y Muchas EMOL gracias. es un gran medio, lo que yo dije era como solamente un ejemplo. Muchas gracias, diputado. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros acá en emol.com.